Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Bueno, hoy vamos a ver dos conceptos que son transporte y movilidad y vamos a tratar de entender las diferencias entre ambos. Este curso, como saben, se llama Ingeniería de Transporte, pero ha evolucionado o está en proceso de evolución. Yo creo que debe ser movilidad y transporte, ¿no? ¿Por qué movilidad y luego transporte? Bueno, porque los sistemas, el transporte como tal, requiere de un sistema. Y un sistema, pues, es un conjunto de elementos que tienen como objetivo un fin común, ¿no? O un objetivo determinado. Así que un sistema de transporte, pues, es el que es el que nos permite, pues, transportar o mover de un lugar a otro las personas y las cosas, o los bienes, ¿no? Y si separamos sistema de transporte, pues tiene la definición de transporte, ¿no? Es el desplazamiento de una persona o un bien de un lugar a otro. Ese es como tal. Entonces, hasta hace algunos años, pues nosotros funcionábamos como transporte, ¿no? El chiste era llegar, no importa cómo. Y por eso, pues tenemos diferentes sistemas de transporte y de diferentes calidades en nuestro país, ¿no? Para no ir más allá. Hay todavía en algunas localidades del país en donde se desplazan en camionetas, de esas estaquitas, creo le llaman, de Nissan, para que lo tengan un poco más claro, y las personas van ahí atrás paradas o sentadas si es que hay lugar, ¿no? Entonces, como no hay otra manera de desplazarse, pues esa es la que utilizan. Entonces, eso es transporte, moverse de un lugar a otro. La diferencia con movilidad es que en movilidad se importa el cómo es ese desplazamiento de un lugar a otro. ¿De acuerdo? Entonces ya no se vale que sea en esas condiciones que les acabo de platicar o que todo sea como el sistema ruta en Puebla, ¿no? Por hablar de un sistema que tiene más elementos de calidad que los convencionales, ¿no? Pero pues por supuesto que no es la única referencia a lo que deberíamos de aspirar, pero por decirlo, ¿no? Entonces dentro de la ciudad pues tenemos nosotros aquí mismo sistemas, el sistema de transporte público pues tiene calidades distintas, ¿no? Según sea la ruta, según sea el lugar a donde vas, según sea la localidad, si es que sales de Puebla, pues hay diferentes calidades de servicio, ¿no? Entonces, eso les voy a mostrar la definición. Aquí lo tenemos, que es el derecho a la movilidad, ¿no? Como está ahora en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Entonces dice el artículo 4º, párrafo 17º de del ordenamiento jurídico complementario. Este CPUMX, déjame ver. De la Constitución Política. Bueno, así lo abreviaron, es un poco raro como lo abreviaron, pero bueno. Entonces, en la Constitución Política mexicana, desde el 18 de diciembre, está así. Dice, toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. ¿Sí? Esta es la diferencia entre el derecho al transporte. El derecho al transporte antes, o sea,
el término de derecho a transporte existía antes y el derecho a transporte era que tú te pudieras mover de un lugar a otro en el momento que tú quisieras, ¿no? O libertad de circulación, si quieren también, así se llama. Y entonces dices, pues con que tú te muevas libremente, yo ya cumplí con mi obligación. Acuérdense que los derechos humanos son derechos que tiene que garantizar el gobierno. ¿Sí? El gobierno federal en este caso y los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Es su obligación. Así que al momento de pasar la movilidad a ser un derecho humano, entonces es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Por parte del gobierno. Y entonces ahora ya no es suficiente con el transporte, o sea, que tú vayas de A a la a B, sino que tiene que ser seguro, accesible, eficiente, sostenible, no sé calidad a qué se refiere, y tiene que ser incluyente y equitativo. ¿Sí? O sea, todos los adjetivos que cambian completamente el concepto, ¿no? Entonces, ahora, tú puedes exigir que te cumplan con ese derecho y el que debería hacerse responsable, pues es el gobierno. Así que ahora, con este artículo así de sencillo, ustedes puedan reclamar por qué no tienen una movilidad con estas características, por qué no se las han proporcionado. Entonces hay un montón de implicaciones a este parrafito tan corto, ¿no? Entonces ya no es moverse de un lugar a otro, sino tiene que ser seguro, accesible, eficiente, sostenible, de calidad y incluyente igualdad. Ahora el problema es aquí, ¿qué significan estos términos, no? O sea, cómo se interpretan. La seguridad vial, y eso va como, digamos, en orden jerárquico. Primero tienes que estar seguro, ¿sí? Es decir, que tu recorrido no vayas a tener algún incidente o accidente, ¿sí? Que sea seguro tu desplazamiento. No habla de seguridad de que no te asalten, ¿no? Habla aquí pues que no vayas a tener un impacto con otro vehículo o que en el vehículo que vas no se impacte, en fin. Accesibilidad, es decir, que debe de tener elementos para que sea accesible a todos. Hoy, los autobuses que tenemos son para atletas, ¿no? ¿Por qué digo para atletas? Porque si pensamos en un camión normal, y por eso se llaman camiones, tienen una puerta de entrada delantera y normalmente el primer escalón está a 35 centímetros y luego los siguientes están a 32 y tú tienes que subir 3 escalones más o menos, ya estando dentro del autobús o antes, sí, en la puerta de entrada, pues, para llegar a la plataforma en donde permaneces durante todo el recorrido, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué es esa plataforma de 95 a 105 centímetros? Por la altura de las llantas y los diferentes mecanismos que lleva el autobús, ¿sí? Pero principalmente por las llantas. Por eso se tiene que elevar y estar a esa altura. Entonces, imagínense que ustedes van cargando con unas cuantas bolsas, pues eso ya se complica, ¿no? Tienes que organizarte para poder subir ahí y subir esos escalones. Ahora, si tienes un accidente que no te puedas mover libremente, un yeso en alguna parte de algo que se te haya fracturado, pues entonces tienes problemas. Si se trata de mujeres y van embarazadas, pues bueno, otro problema. Si van con niños, pues otro problema. ¿Cómo pasas por ahí, no? Ese es desde el punto de vista de accesibilidad ya al autobús y por el otro lado, la accesibilidad desde las banquetas hacia la escalera de entrada del autobús, ¿no? Entonces ahora la tendencia es que el diseño de estos sistemas piden ya sea plataformas como la del Metrobús, donde tú tienes una estación y ya el paso lo haces directo, o sea, solamente das un paso y ya pasas de la estación al autobús, ¿no? No necesitas subir escaleras.
subiste una rampa así para llegar a esa altura, ¿no? Pero ya para abordar el autobús ya no necesitas subir escalones, ¿no? Esa es una manera. La otra es que tienes autobuses de entrada baja y otra tecnología que se llama de piso bajo. Entonces, como dice el nombre, el piso bajo es porque el piso está a la altura de 40 centímetros o 45, no recuerdo, no, incluso más, vamos a decir 50. Entonces el vehículo circula a esa altura y luego cuando llega a una parada se hinca, le dicen en el argot de los conductores. Entonces se inclina y eso permite, o sea, se tiene la suspensión y se disminuye la altura de la suspensión y entonces queda a la altura de la banqueta y ya el paso es directo, ¿no? Esos son los de piso bajo. Y hay otros que se llaman de entrada baja, en donde el escalón de entrada pues está casi a la altura de la banqueta. Llegas a esa plataforma y ya en la parte de atrás y en la parte delantera, bueno, principalmente en la parte de atrás tienes que subir unos escalones para llegar al fondo del autobús. Entonces, es el mismo problema. Las llantas pues no las podemos hacer más pequeñas. Tenemos que dejar el espacio, solo que ese espacio lo bajamos en el centro y lo subimos en el extremo, ¿no? O en los extremos para que quepan pues el motor y en el otro caso la transmisión, las ruedas y etcétera, ¿no? Entonces a esa accesibilidad le llamamos, además que accesibilidad también puede ser que todo el mundo pueda usarlo. Y posiblemente hay gente que desde el punto de vista financiero o económico no cuente con los recursos para pagar el costo de un autobús, ¿no? Que eso sí habrá alguna persona, algunas, pero no es la mayoría, ¿no? Entonces a eso también se refiere, que sea accesible para las personas discapacitadas y en general para la población que no necesariamente es discapacitada, sino que tiene una condición de movilidad reducida. ¿De acuerdo? Ahora, eficiencia, pues eso respecto a qué, ¿sí? Entonces, este término de eficiencia o eficacia también es subjetivo, ¿no? Porque no haciendo, o sea, así, eficientando todo, no necesariamente tiene la mejor solución. Entonces tienes que sacrificar unas cosas por otras. Así que aquí debería de haber dicho, o debería tener, la eficiencia respecto a qué. Puedes tener una eficiencia económica y entonces, pues producir al costo más bajo este servicio de transporte público. Puedes tener una eficiencia en cumplimiento de los horarios de servicio. Puedes tener una eficiencia en cobertura de la ciudad, pues de la zona donde prestes el servicio. Y en fin, ¿no? Sin embargo, si tú quieres lograr la eficiencia económica y a la vez la eficiencia de cobertura, pues es algo difícil de alcanzar porque esas dos variables se contraponen. Entonces, si tú quieres tener la máxima cobertura, pues habrá lugares o habrá rutas que no necesariamente sean rentables. Y eso va a generar una pérdida y va a afectar la eficiencia económica, ¿no? Si tú quieres ser eficiente económicamente, pues entonces no vas a tener una cobertura eficiente, ¿sí? Por hablar, o unos horarios de servicio también, ¿no? Entonces esa palabra, no sé, no se me hace la más correcta. Sostenibilidad, bueno, aquí sostenibilidad también se puede interpretar, ¿no? Porque hay dimensiones de la sostenibilidad. Yo creo que más bien cuidadosa del medio ambiente, ¿no? Porque así como el término de eficacia, el término de sustentabilidad o sostenibilidad, pues también tiene sus asegúnes, ¿no? ¿Y qué es la sostenibilidad? Pues es el uso de los recursos actuales sin poner en riesgo el uso que puedan tener las generaciones futuras de esos recursos, generalmente no renovables, ¿no?
¿Y qué es eso? Pues es el aire, la calidad del aire, por ejemplo, los recursos energéticos, electricidad, eh, energía en general, combustibles, etcétera, ¿no? Entonces, en esta misma sostenibilidad hay dimensiones, la económica, la social, la cultural y demás, ¿no? Igual que en el caso de eficiencia, pues ahí hay conceptos que se contraponen. Quizás aquí lo que se quiso decir es que la sostenibilidad se refiere a, esta forma de desplazarse tenga un impacto bajo respecto a sus emisiones contaminantes, ¿sí? Y en general al uso de recursos. Entonces ahí sí se puede entender, pero necesita un elemento más, ¿no? Y ya no se diga más del término de calidad, porque la calidad es subjetivo o subjetiva. Entonces, para un servicio alguien lo puede evaluar como excelente y otra persona, el mismo servicio, lo puede calificar de muy malo, aunque sea exactamente lo mismo. Todo depende, pues, de la referencia que tenga el que está evaluando, ¿no? Si está acostumbrado a tener una buena calidad del servicio, llega a un lugar en donde la calidad es mala, pero para el conjunto de la población esa calidad mala es mejor de la peor que tenía, pues entonces es ahí donde vienen las diferencias. Entonces, siempre evaluar las cosas a partir de criterios subjetivos solo conduce a más discusiones, ¿no? A ponerse de acuerdo, bueno, ¿qué es calidad? ¿De acuerdo? Pero las leyes son así, son bastante generales y bastante amplias. Y bueno, pues ahí se presta a muchas interpretaciones, ¿no? Inclusión, pues lo que les decía, debe ser un elemento que te permita incorporar a toda la población a los diferentes satisfactores que existen en una localidad, una ciudad. Ya hablamos de cuáles son los satisfactores, ¿no? Entonces habrá gente que en la periferia pues solamente tiene una ruta y tiene 2 servicios al día, ¿no? Entonces esa gente no está integrada al resto de la población o la aglomeración, ¿sí? Entonces ya está siendo excluida. Y en términos de igualdad, que bueno, pues eso ahora es pues algo siempre señalado, de suerte no pusieron la equidad, pero sí la igualdad, ¿no? Que pobres y ricos puedan tener acceso al transporte público. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dicho lo anterior, ¿está clara la diferencia entre transporte y movilidad? Este, pues Movilidad. creo que sí. O sea, en sí, por ejemplo, un transporte vendrían siendo como los medios, ¿no? O sea, a grandes rasgos, como decía usted, no sé, un vehículo o nosotros mismos, todo este tema, ¿no? No necesariamente, y ahorita introduciremos otros términos para tener mayor claridad. No, o sea, transporte es simplemente un sistema o un conjunto de elementos que te permita desplazar a una persona o un bien de un lugar a otro, punto, sin más. Si está bonito, está feo, roto, cuadrado, lo que sea, eso no importa. Simplemente que te permita hacer la función, ¿sí? Entonces no es solo el vehículo, porque acuérdense que los 3 actores de un desplazamiento para que se dé el fenómeno de transporte, requieres un vehículo, requieres un usuario y requieres una infraestructura. Entonces no podemos hablar solamente del vehículo porque el vehículo en sí no concreta el fenómeno del transporte. O sea, necesitamos al menos esos 3. Y es muy raro que en una sociedad tengamos aislados esos 3 elementos. Los podemos ver simplificados así, pero hay más elementos que interfieren, que no necesariamente son visibles, ¿sí? Por ejemplo, la regulación.
¿Qué es la regulación? Pues a qué velocidad puede circular, en qué horarios, qué tipo de vehículos, con qué dimensiones. Esa es la regulación. Entonces, si volteamos a ver, no vemos la regulación. Simplemente las velocidades incluso permitidas son cosas que, bueno, puede estar ahí la señal puesta o no necesariamente, ¿no? Entonces, esas son las regulaciones que luego no vemos, pero que forman parte del sistema, ¿sí? Entonces, esta definición de estos tres elementos como que es lo básico, pero generalmente necesitamos más. Así que no podemos ver el transporte solo como el medio o el modo, ¿no? Que hay una diferencia y ahora lo veremos. Sí, entonces, sin entrar a más al fondo, lo que pregunto es si se entiende la diferencia entre lo que es transporte y movilidad en esencia, ¿no? Ya veremos ahora más detalles, o sea, no es algo que agotemos hoy, pero si se nota la diferencia, Sí, sí, que. Sí, sí. ¿sí? Ok. Entonces, reiterando, transporte es que puedas ir de A a B, no importa cómo. Y movilidad es que puedas ir de A a B con las condiciones que acabamos de leer de seguridad vial, de seguridad, eficiencia, sustentabilidad y bla, bla. Es decir, el cómo sí importa. ¿De acuerdo? Entonces, para ponerlo en otro contexto, vamos a decir que transporte es cuando una persona te invita a una fiesta. Así, te invito a mi fiesta, punto. Voy a hacer no sé qué, una reunión y nos vemos a rato, punto. No te pone ninguna condición. Tú llegas, no te dice hora, simplemente tú llegas, ¿no? Y la otra, la movilidad es, bueno, te invito a mi fiesta, pero necesitas venir bañado, con un traje, traer una botella de no sé qué, llegar a las 8, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es, digamos, así, términos muy generales, la diferencia, ¿vale? Bueno, vamos ahora a hablar de otro elemento que justo con el comentario que hacen, que es un medio y que es un modo de transporte, porque luego tendemos a utilizar de manera indistinta esos términos. Para ustedes, ¿qué es un modo de transporte? O un ejemplo de modo de transporte. A lo mejor usar transporte público, ¿no? Este, o transporte particular, así como a grandes rasgos. Y a lo mejor medio ya sería como decir, en mi particular, no sé, una moto o un coche, Ujú. algo así. No, normalmente bueno, lo que vamos a usar aquí, el modo, ahí sí, es el vehículo. ¿Sí? Entonces yo puedo, el vehículo más sencillo, ¿cuál es? Una bicicleta, No, hay más sencillo que eso. Nuestras piernas. Caminar. Eso, caminando. eso, nuestros pies, ¿no? Y por eso nos llamamos peatones. Bueno, cuando hacemos esa acción de caminar, eso, una banqueta generalmente, no necesariamente, pero generalmente sí. Esto, entonces ese es el vehículo, el modo es a pie. Luego hablamos de bicicleta, ¿no? Entonces, ese sigue siendo el modo, es el vehículo. Luego hablamos de la motocicleta, sigue siendo el modo. Luego la patineta, ¿no? Entonces, estos, la patineta, la bicicleta y a pie incluso se llaman modos no motorizados, que no tienen un motor para poderte desplazar, ¿no? Bueno, hay bicicletas eléctricas y hay motos eléctricas. Entonces, si tiene un motor, pues ya es un vehículo motorizado. ¿De acuerdo? Entonces, la otra categoría son los modos motorizados. Y hablamos, bueno, ya les he dado 5 ejemplos, pero pueden encontrar, no sé, 30 más, ¿no? ¿Sí? Más modos, ejemplos. ¿El coche? El coche, otro.
Autobuses, Triciclos. autobús, triciclo, ¿qué otro? ¿Un avión? Un avión, ujú, barcos, barco, Jet. jet, Bicicleta. bicicleta, ferrocarril, en fin, todos los vehículos que se utilicen para desplazar a las personas o cosas, ese es un modo, Hasta los animales, Inge, como los burros o caballos. ¿sí? Incluyendo eso, ¿no? Porque desplazas a una persona, a una mercancía en ese, pues ese modo no motorizado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya queda claro lo que es modo, es el vehículo, ¿no? Y tenemos muchos modos de transporte. Ahora, los modos de transporte, por muchos que sean, son finitos, ¿sí? O sea, no hay, no sé, un número que no podamos determinar de modos de transporte. Quizá en el futuro aún no lo sabemos, pero de todas maneras va a ser algo finito. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se llama a este tipo a este tipo de modos, a este tipo de variables, mejor dicho, se les llama variable discreta, porque están determinados sus elementos, ¿no? Entonces, por muchos modos que tengas en una ciudad, modos de transporte en una ciudad, en Puebla, pues hagan la cuenta y no creo que tengamos más de 15 modos de transporte en la ciudad de Puebla, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces son finitos, los podemos numerar y por eso son variables discretas. La otra particularidad es que no las podemos dividir. No podemos decir, ah, pues va en media moto, ¿no? O va en 3/4 de moto o va en medio coche. O sea, o va en un coche o va en o en otro modo, ¿no? Pero no va en fracciones. Así que muchas de las cosas que vayamos a hacer y los cálculos que vayamos a presentar, no se les olvide esto, ¿no? Entonces no me pongan resultados de 45.4 coches. Son 45 o 46, ¿no? Como ustedes quieran, pero no hay 45.4 como resultado final. En las operaciones, en los cálculos, sí pueden utilizar fracciones porque eso luego, si no toman en cuenta las fracciones a la hora de afectarlos por un valor, por ejemplo, para expandir una muestra, si tomas los números redondeados al superior, te va a dar un número muy grande. Entonces ahí hay que tener cuidado. Pero el resultado final normalmente debe ser un número discreto. ¿De acuerdo? O sea, cerrado, no hay pedazos. A diferencia del tiempo, ¿no? En el tiempo sí podemos decir se tardó 10 horas con 15 minutos y 18 segundos y 454 milésimas, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, podemos seguir haciéndolo la unidad más pequeña si ustedes quieren y nunca vamos a acabar. Entonces, esas variables, ese tipo de variables se llaman continuas, ¿sale? Que son las que generalmente ustedes han utilizado en ingeniería, ¿de acuerdo? Y esta particularidad es más notable en los fenómenos de transporte que vamos a ver. Bueno, esa es la definición de modo. Ahora, ya sabiendo qué es un modo de transporte, qué es un medio de transporte. Sería el medio por el que, por así decirlo, viajan, Por ya sea ejemplo, por aire, ajá, por mar, por tierra. Terrestre, ajá. exactamente. Entonces, el medio es el soporte que tiene el vehículo para poderse desplazar. ¿Sí? Un avión, pues, utiliza el flujo del aire para sostenerse, ¿no? Un ferrocarril, pues, utiliza la superficie terrestre para, pues, tender las vías y circular sobre esa. Una carretera igual, etcétera. Una particularidad es esto, por ejemplo, las naves espaciales también utilizan el espacio. Las tuberías, ¿cuál es su modo? Digo, ¿cuál es su medio? las tuberías, Ujú. Las tuberías también subterráneo, son, perdón, subterráneo,
La tubería creo que es el único caso particular que podría considerarse un mismo medio, ¿no? O sea, porque es el mismo soporte. Puede ser una tubería de gas, puede ser una tubería y puede estar sujeto pues a la superficie terrestre, a un muro, en el espacio, o sea, no está muy definido en dónde, cuál sería su medio de soporte, ¿no? Incluso pues el mar. Entonces tiene esa característica, pero también es un medio de transporte porque pues por ahí pasamos, por ejemplo, los fluidos, ¿no? Las gasolinas que, que luego se roban a mitad del camino y llegan a los depósitos. Esto, ya se me olvidó cómo se llamaban esas cosas. Esto, pues pasan a través de tuberías, ¿no? Y muchas cosas pasan a través de tuberías. La mayor parte de los fluidos, ¿no? Ustedes saben cómo es que mandan en esos oleoductos, se llaman, diferentes clases de combustible. Por ejemplo, cómo mandan el diésel, la gasolina, y no sé qué más mandarán por las tuberías. Bueno, la gasolina, pues hay premium, hay otra, la verde, hay diésel, por hablar de esos. ¿Cómo creen que se hacen si solo hay una tubería? Divisiones internas, algo así. ¿Cómo? Divisiones internas, o sea, como paredes dentro de la tubería, no sé. Ah, que haya más tubos dentro de la tubería. Algo así. Uf, eso está complicado. Otra idea. Bombeo. Bombeo, ¿y cómo lo hacemos? La pregunta es cómo lo hacemos, porque no podemos mezclar la premium con la magna, ¿no? En la misma tubería. Horarios, diferentes horarios, o no sé. Ujú. Sí, por ahí va. Entonces lo que se hace es, se bombea por paquetes, ¿no? Hay una bomba y dice, bueno, pues en este momento vamos a mandar, no sé, 100 metros cúbicos de gasolina premium, ¿no? Al TDR, creo que se llama. No, la TAR, T-A-R. Terminal, ya se me olvidó. Terminal. Bueno, no me acuerdo. Es que ese proyecto ya lo hice hace algunos años, ya no me acuerdo. Pero yo no sabía que había TARs o TARs de diferentes dimensiones y que cada ciudad tiene esos depósitos para aguantar hasta 2 días sin suministro de combustible. Y que eso es un problema, ¿no? Porque imagínate que se acaba en la ciudad la gasolina. Y bueno, eso al principio del sexenio, cuando recuerdan la lucha contra el huachicol, algo así le llamaron, hubo escasez de gasolina. Es porque estos inteligentes no previeron que todas las TAR pues tuvieran un suministro suficiente para que no hubiera desabasto, ¿no? Entonces, como la guerra al narcotráfico, bueno, nada más que como este presidente es el consentido, no lo critica mucho, pues casi fue igual que la guerra del narcotráfico. Entonces se aventaron a lo vacío sin saber a qué se aventaban, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, yo lo sé porque hice un proyecto al respecto a nivel nacional de todos los beneficios de la supuesta reforma eléctrica y calculamos pues era la capacidad de almacenamiento y cómo tendrían que distribuirse las gasolinas en todo el país, ¿no? Dónde estaban los yacimientos, qué capacidad tenían las refinerías para transportar todo eso, todos estos combustibles, ¿no? Y entonces de ahí fue que me enteré que, o sea, no me había hecho nunca esa pregunta, pero al hacer ese proyecto digo, bueno, ¿y cómo le hacen si solo es una tubería? Entonces bombean por paquetes, entonces se coordinan, hay válvulas pues de control, entonces dicen, bueno, pues ahora vamos a mandar tal producto, mandan primero un líquido para limpiar la tubería y luego mandan el combustible. Pasado el tiempo y una vez terminado el volumen que tenían que mandar, pues ya cierran las tuberías, limpian otra vez las tuberías y el que sigue, ¿no? Es así como lo hacen, ¿no?
Bueno, entonces, ahora ya tenemos claridad respecto a qué es un medio y qué es un modo, ¿no? ¿De acuerdo? Nos queda un siguiente concepto que es el del viaje. El viaje un viaje y un trayecto. ¿Por qué viaje? Porque la unidad de análisis de la movilidad y del transporte es el concepto de viaje. Así que esto es importante saberlo y poderlo distinguir de trayecto. Entonces, un viaje es cuando una persona, bueno, vamos a hablar de personas, pero también lo podemos aplicar a mercancías o bienes, se desplaza de un punto A un punto B por un motivo determinado, ¿sí? Bueno, se escucha así muy simple, pero hay que entender una cosa antes. ¿Por qué nos desplazamos? ¿Por qué las personas se mueven de un lugar a otro? ¿Por qué se transportan? ¿Por qué se mueven? ¿Ustedes por qué se mueven? Por necesidad. Por necesidad, ese es un término clave. ¿Por qué más? Pues es que en el término de necesidad abarca muchas cosas. La Ujú, necesidad de estudiar, la necesidad de trabajar, no sé, de ir a un hospital o de ir a diferentes servicios, ujú. o tan solo por vacacionar, no sé. Justamente eso que usted acaba de mencionar son los propósitos o los motivos de viaje. Y efectivamente es para tener esos satisfactores. Ya hemos hablado de que para poder sobrevivir o estar en una sociedad, o mantenerte, o pues sí, no sé si sobrevivir sea el término, para vivir en una sociedad, al menos como las contemporáneas que tenemos ahora, necesitamos un conjunto de satisfactores, que son los que usted dijo. Necesitamos un trabajo o una actividad que nos permita generar ingresos para poder pues, realizar el resto de cosas. Necesitamos prepararnos, o en todo caso, si todavía no trabajamos, tenemos que prepararnos para luego tener una especialización y trabajar. Entonces, es la escuela. Necesitamos abastecernos de los bienes que consumimos para las diferentes actividades que hacemos. Entonces necesitamos abasto, o sea, compras. Necesitamos entretenimiento, y pues necesitamos ir al cine, ir al restaurante y demás. Ese es motivo de entretenimiento. Necesitamos tener relaciones personales o familiares y debemos mantenerlas. Tenemos que tener una red social, pues, o generalmente. Entonces son los motivos por desplazamientos familiares, ¿no? Y el último, para no hacer la lista tan larga, pues necesitamos ir al médico, ¿no? O ir a atendernos de algún malestar que tengamos. Entonces, esos son, en términos generales, los motivos que hacen que las personas se muevan. Entonces, si ya tenemos claro el motivo, tenemos claro cuándo estamos haciendo un viaje y cuándo no. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento que yo decido, voy a ir de mi casa, voy a ir a la universidad a tomar mi curso, pues entonces ya estoy pensando en hacer un viaje desde mi casa o donde esté con destino a la universidad, ¿no? Y el motivo es, pues, estudiar. ¿De acuerdo? Entonces, si tú lo puedes hacer claramente así, estás identificando un viaje. ¿Qué pasa cuando tienen que hacer este viaje a la universidad, pero vienen de una localidad que no está en Puebla, no sé, en Tlaxcala? Tienen que llegar a la Capu o alguna otra terminal y luego de ahí tomar una ruta que los lleve a Ceú. ¿Ahí cuántos viajes habría? Seguiría siendo uno. Así es, seguiría haciendo un viaje. Entonces, los otros elementos que intervienen para concluir su viaje son los que se llaman trayecto. Y un trayecto implica un origen, un destino y un modo.
Entonces, para llegar de mi localidad en Tlaxcala a Ciudad Universitaria, yo necesito hacer 2 trayectos. El primer trayecto es de mi casa en Tlaxcala a la Capu, en una ruta fulana. Entonces tuve un origen, un destino y un modo de transporte, que en este caso fue una combi, y luego cambié de modo. Esa es la otra palabra clave. Cambié de modo para ir de la Capu, tomar una ruta, la ruta 10 o no sé cuál, que me llevara desde la Capu hasta Seúl. ¿Sí? Pero efectivamente en mi recorrido no cambió mi motivo. Mi motivo siempre fue ir a tomar clases a la universidad, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, entonces muchas veces se confunde este término de trayecto con viaje. Y nos ha pasado en muchas encuestas de origen-destino, que es ahí donde se hacen estas mediciones o se registra esta información, que los que hacen las encuestas o no les explican bien o no se enteran muy bien de que cuando una persona te dice voy de mi casa, o sea, tú la abordas, ¿no? Ya sea en alguna parada o a bordo de la unidad, y le preguntas de dónde inició su viaje y dónde termina su viaje. Ah, pues te dice, pues de tal localidad en Tlaxcala a la Capu. Y entonces el encuestador anota eso, ¿no? Ah, pues dónde está, de tal calle fulana, en Tlaxcala a la Capu, listo. Él dice, ya registré mi viaje. Entonces lo que está registrando es un trayecto. Entonces eso, a la hora de analizar la movilidad de toda la población, ese tipo de información no sirve porque debido a la estructura del sistema de rutas, tiene que ir a la Capu, pero si tuviera una ruta directa de Tlaxcala a CU, no tendría que pasar por la Capu. Entonces, si nosotros queremos diseñar un sistema que atienda las necesidades de movilidad de la gente, pues no va a ser representando los trayectos, porque eso ya lo hace hoy y tú tratas de mejorarlo o plantearlo de alguna otra manera, ¿no? Entonces, por eso la unidad de análisis siempre van a ser los viajes. Y este error ocurre con frecuencia eh, cuando haces levantamiento de información en campo. Entonces, ¿tú cómo resuelves este problema? Pues tienes que darle una buena capacitación a los encuestadores para que puedan distinguir y entonces en ese momento decir, sí, está bien, pero usted me puede decir, pero ¿dónde termina su viaje? ¿Sí? Decir, sí, es que de la Capu luego voy a Ceú. Ok, perfecto. Entonces ya sabes que ahora el propósito el viaje es a Ceú. De todas maneras, tú preguntas origen, destino y motivo. Entonces, si te dice origen, una localidad en Tlaxcala, destino, la Capu, si tú conoces el lugar, dirás, oye, pero en la Capu no hay escuela. No, como que a la Capu. Y entonces ahí le dices, oiga, pero ahí termina su viaje. Ya te va a decir, no, y de ahí puede hacer, perfecto. Entonces, su viaje es de Tlaxcala o de la localidad de Tlaxcala hasta Ciudad Universitaria. ¿De acuerdo? Sí. También ha habido muchos problemas a la hora de construir estos sistemas de rutas, el sistema ruta, pues estos sistemas de BRT, que así se llama el nombre genérico, cuando tienen carriles exclusivos, porque este tipo de sistemas son para el transporte masivo, son recomendables para más de 10,000 personas hora sentido. Ya veremos esos detalles, ¿no? Pero para muchas personas, digámoslo en este momento. Entonces haces un corredor, el corredor 11 Norte-Sur, por ejemplo, y sobre esa vía solo van pasando los autobuses, solo hay una vía para que pasen los autobuses, pero la gente no hace sus actividades solo sobre la avenida 11 Norte-Sur, sino de ahí se derivan hacia otros lados, así que tienes que tener un sistema que complemente ese transporte masivo, y eso es lo que le llaman rutas alimentadoras. Entonces, en un origen, antes de que existiera el sistema de ruta 2, de la 11, habían rutas convencionales y esas te llevaban del punto A al punto B, sin tener que recorrer toda la 11 norte-sur. Sí recorrían una parte, luego se salían y llegaban a tu colonia, ¿no? Entonces tú ibas de manera directa del punto A al punto B. Entonces ahora, como te quitaron esa ruta, o más bien se convirtieron en alimentadoras a las estaciones, si tú ibas del punto A al punto B, que estaba fuera
del eje del trazo de la ruta 11, de la ruta 2 sobre la ruta 11, sobre la 11 de norte-sur, ¿cuántos trayectos tienes que hacer ahora? Vas a hacer el mismo viaje, pero ¿cuántos trayectos? 2. 2. 3, ¿no? Del punto de origen a la estación, 1. Luego, el siguiente trayecto es de la estación a la siguiente estación cercana a tu parada. Digo, a tu destino. De ahí te bajas y tomas otra ruta que te lleva a tu destino. Entonces estás tomando 3 trayectos. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, estos amigos, cuando hacen estos análisis, como cuentan los trayectos en una modelación, en un análisis de redes, normalmente lo que te sale son los pasajeros a bordo de una ruta en particular son trayectos. Así que cuando sumaban los trayectos, resulta que había más demanda, o sea, había una demanda exagerada, ¿no? De pasajeros. Y entonces decían, pues es que esto va a funcionar perfectamente y vamos a hacer la ruta 1 porque va a tener 100,000 pasajeros. Y luego cuando la pusieron en operación se dieron cuenta que nada más eran 40,000. Lo que pasa es que estaban contando los trayectos en lugar de los viajes. ¿Sí? Porque normalmente son sistemas integrados y estos pasajeros que vienen en las rutas alimentadoras son los mismos que van a usar la parte troncal y pues eventualmente otra ruta alimentadora. Entonces es un mismo ingreso, no son 3. ¿Sí? Entonces ese error se cometió en el diseño del sistema 1 de Chachapa a Tlaxcalancingo. Y no sé si en el sistema 2, ¿no? Porque ese yo lo hice, o sea, yo hice el estudio de demanda en la línea 2, así que les puedo asegurar que no hubo ese error, pero en el sistema 1 sí lo hubo. Entonces la demanda esperada de esa ruta era como de 90 y 120 o algo así, 110,000 pasajeros creo, y vean hoy, no trae ni 30,000. Bueno, además de otros errores que se hicieron, que se cometieron, ¿no? Entonces, esto fue un problema de que no contabilizaron bien los viajes y los trayectos. ¿Sí? Entonces, por eso he dedicado la sesión de hoy para ver estos conceptos, quizá les parezcan aburridos, pero son base para entender el resto de cosas. Y de aquí en adelante me voy a referir a ellos con esta definición que les acabo de dar. Así que ustedes cuando lo vean, tengan en cuenta que son las definiciones que estamos comentando ahora, ¿de acuerdo? Y no utilicen o no cometan el error de confundir modo con medio, trayecto con viaje y este tipo de cosas que son básicas, ¿no? Quizás antes de esta clase podrían cometer ese error porque no sabían, ¿no? Aunque eso no es una excusa, pero vamos a asumir que está bien. No sabían nada de transporte, pero ahora ya conocen estos elementos y ahora ya tienen una responsabilidad, que es no confundir estos términos. ¿Está claro? Sí. Sí, ¿qué? Bueno, entonces este curso es medio peligroso, ¿eh? Bueno, hasta aquí me voy a quedar el día de hoy. Mañana hablaremos un poco de las decisiones de movilidad, que ya se los platiqué en la descripción del contenido del curso, y cómo estas decisiones individuales de movilidad son el resultado de un conjunto de decisiones previas y veremos qué es lo que tú decides a la hora de hacer un viaje. O sea, al final se puede concretar como un viaje de A a B por el motivo fulano, pero antes que hacer ese viaje hubo una serie de decisiones que ustedes tomaron. Y entonces vamos a ponerlo, digamos, lo vamos a visibilizar, pues, esas decisiones que hemos tomado y que a lo mejor lo hacemos de manera automática, no tan razonada. Y por eso uno de los objetivos del curso es decir, ustedes mismos van a contribuir a mejorar las cosas en el momento que estén conscientes de las decisiones que estén tomando. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Sí, Inge, es rápida. Ahorita que comentó de la línea 2,
Y en cuanto a la cantidad de personas, bueno, escuché que actualmente se están proyectando en alargar esa línea hasta la central de abastos. ¿Eso no afectará tanto la frecuencia de unidades y la capacidad que aguante la línea? De hecho, el proyecto original, el que nosotros hicimos, está planteado así. El gobierno que implementó esa parte no tomó en cuenta la propuesta, porque este eje es el que permitía estructurar toda la movilidad norte-sur. Desde el primer momento estuvo planteado así, solo que decidieron hacer solamente una parte. Eh, Así que eso no tiene problemas, es un planteamiento de estructuración del territorio que se hizo ¿cuándo hice eso? Pues hace por lo menos 6 años, ¿no? O 7, no recuerdo, cuando hicimos el costo-beneficio y sacamos bajamos pues los recursos para construir esa línea. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que vamos a tener, y eso lo vamos a aprender a hacer, a identificar los ascensos y descensos y sacar el diagrama de cargas, en donde suben más pasajeros en todo el recorrido. Afortunadamente, pues no hay una población tan grande que vaya de extremo a extremo, porque de ser así, entonces sí se generaría el problema que usted dice. Aquí está la central de abastos y digamos el término en el norte y en el sur, pues está todos los fraccionamientos y la población, digamos la masa. Entonces, habrá gente, sí, no sé, un 3, un 5% que sí vaya a la central de abastos en ese sistema y lo tomará desde la estación de inicio hasta la estación terminal, pero muchos otros van a bajar en puntos intermedios y otros se subirán en puntos intermedios y demás. Entonces, no será un problema porque estos sistemas tienen una gran capacidad. Lo que tú puedes hacer después para atender una demanda es poner más vehículos, es decir, reducir el intervalo o incrementar la capacidad del vehículo. Entonces, ahora tienes vehículos articulados, puedes poner vehículos biarticulados y bajar la frecuencia. Nada más para darles una referencia, el sistema de Metrobús como el de esta ruta 2, que lleva más demanda, es el de Insurgentes en la Ciudad de México, y me parece que lleva 400,000 pasajeros diarios. Yo creo que en la ruta 1, no recuerdo si eran 200 o 250, digo, esta ruta de la 11 Norte, no me acuerdo si eran 200 o 250, es decir, que tienes capacidad de sobra, en caso de que hubiera una gran cantidad de viajes que vayan de un extremo al otro, ¿no? Así que eso no habría un problema de capacidad, no en las dimensiones que tiene esta ciudad o esta metrópoli ahora. Quizá a lo mejor en 20, 30 años sí sea un tema, pero además de la posibilidad de reducir las frecuencias o reducir los intervalos aumentando las frecuencias, de aumentar la capacidad de las unidades, también tienes la posibilidad de poner servicios express o servicios que lleguen solamente a ciertas partes, ¿no? O sea, si tú dices, oye, la gente que va a la central de abastos no es gente que sale al mediodía de su casa para ir a comprar a la central de abastos, esa gente se mueve de madrugada, ¿no? Porque a esa hora llegan los proveedores, etcétera, entonces no van al mercado a las 12 del día. Entonces tú pones servicios directos sin paradas desde las 4 de la mañana a las 4:30 y avientas un montón de servicios, ¿no? Y ya después agarras tu operación como corresponde. O sea, hay mucha flexibilidad. La única restricción o la otra restricción que tienes es que este sistema no tiene carril de rebase, como para poner a convivir servicios express, o sea, que van directos, se saltan estaciones, con los servicios ordinarios que van de estación a estación. Entonces no tiene esa posibilidad y esa es una restricción, pero tampoco el de Insurgentes lo tiene. Así que más o menos, no sé, voy a echarme un ojo mañana para ver, o ustedes lo pueden ver, cuál es la capacidad máxima de un BRT. Seguro está en Colombia, pero porque ellos tienen carriles de rebase, ¿no? Pero bueno, no sería un problema para Puebla, ¿no? Y hay maneras, y las aprenderemos aquí,
de cómo dimensionar el número de autobuses y el tipo de autobuses. ¿Sale? Sí, que gracias. Vale, nos vemos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye.